¿Ya? Bueno, muy buenas tardes para todas compañeras y tutor. Mi nombre es Dalila Narváez, hago parte del grupo de 126 de Psicología Social. En esta ocasión, entonces, dando cumplimiento a las actividades propuestas en la guía, vamos a tener un foro de discusión y vamos a darle respuesta a la pregunta: ¿qué elementos de las teorías trabajadas en las lecturas, actitudes, estereotipos, percepción de las personas se pueden identificar en los relatos? Les voy a contar un poquito cómo se desarrolla entonces esta actividad. Cada uno de nosotros en el foro publicó un caso relacionado con la migración y a partir de este análisis del caso y los conceptos aprendidos a partir de las lecturas, entonces se realizó el análisis. Demos entonces inicio pues a las ideas y a lo que queremos comentar de este tema. Empecemos entonces por Camila. Cordial saludo para todas. Bueno, a través de los relatos compartidos podemos observar a todos migrando de sus países donde viven en búsqueda de nuevas oportunidades que le brindan a ellos y a su familia para mejorar su calidad de vida. Pero pues que hay detrás de ser un migrante realmente no es fácil, considero, porque podemos demostrar que por muy bien educados o muy buenas intenciones que lleguen a nuestro país, personas son fuertemente estereotipadas, perdón, como criminales, agresores, con mil estereotipos que manejamos pues hoy en día la sociedad. Hablando específicamente en Colombia, propiamente, con respecto al tema de los inmigrantes de Venezuela, vemos que la actitud de muchos colombianos es como xenófoba y que de ahí hay muchos comportamientos nocivos y comportamientos que estos inmigrantes generan discriminación, explotación, humillación, entre otras. No es para ignorar el hecho de que algunos inmigrantes vienen y causan estragos, haciendo de que la gente de repente desconfíen de ellos, pero sí creo que todos en el mundo necesitamos, pues, no necesitamos emigrar a otro país para ser malos. Sencillamente el mal lo podemos encontrar hasta con gente de nuestro propio país. Entonces no debemos como de juzgar porque la gente sea de otro país. Muchas gracias. Gracias, Cami, por tus aportes. Demos entonces paso a Isabela para que nos cuente un poquito del tema. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, para empezar, las similitudes que se pueden encontrar es que en todos los casos y en la mayoría de los migrantes salen de su país no solo en busca de mejores oportunidades de empleo y de vida, sino también por el declive de la economía que sufrió su país, en este caso Venezuela. La migración tiene muchos prejuicios en sí, tales como el rechazo inminente y el desagrado. Se debe a que las personas quizás se sienten invadidas por personas que consideran extraños y eso crea el rechazo o en peor caso el odio, que puede ser muy dañino para ellos, ya que puede crear una baja autoestima, una mala salud mental o afectar la capacidad para relacionarse en la sociedad en sí, ya que se crean y se propagan estos estereotipos que de tal hecho que por ser extranjeros no son aceptables, no son confiables o son criminales, o simplemente por ser extranjeros no pueden ser aceptados, llevando esto a la exclusión social o actos más violentos. De estas experiencias o estereotipos los relaciono con la lectura de la psicología social de Bello Dávila, que dice, cito, el grado de generalidad o especificidad de las creencias o factores cognitivos, por ejemplo, con respecto a un solo objeto o a toda una clase de objetos. El componente cognitivo se presenta en grado desigual en las actitudes, en algunos casos puede existir muy poco. Por ejemplo, una persona puede saber muy poco de un grado determinado de pueblo o raza y sin embargo rechazarlo violentamente. También se refiere a las tendencias de conducta que producen acciones para proteger o ayudar al objeto de la actitud, o por el contrario, agredirlo, castigarlo o destruirlo. Muchas gracias. Gracias, Isa, por tu aporte. Bueno, continuando con la participación, sigamos con Estefanía, cuéntanos un poco, por favor. Bueno, yo quería pues como iniciar haciendo referencia con lo que aportaron mis dos compañeros anteriores, Isabela y Camilo.
debido a que hicieron énfasis en dos términos que gracias a mi lectura puedo comprender un poco mejor, debido a que pues elegí los estereotipos. Entonces quería explicar un poquito sobre qué son los estereotipos y es un conjunto de características positivas o negativas que mantienen individuos, ¿cierto? Y también quería aclarar sobre lo que es la percepción o lo que hablaba ahorita Isabela, que era el prejuicio que tiene en este momento, pues, con respecto a las migrantes venezolanas, ¿cierto? Las semejanzas que yo veía en cuanto a los casos que planteábamos en el foro eran esos. Desde lo social, veía que cada uno de los inmigrantes que tratan de salir de su país es porque necesitan nuevas oportunidades para su sustento económico y para el sustento de su familia. Y también por la situación social que puede vivir el país, que son la falta de insumos, la falta de medicamentos, como en el caso del que hablábamos, los migrantes venezolanos, pues ocurrió, ¿cierto? Y pues actualmente sigue ocurriendo porque es un proceso que se viene adelantando el país. Dentro del caso pues de cada una de ellas se fueron las semejanzas. Con referencia a los estereotipos, quería citar una parte de Morales Domínguez 2007 que decía que en el caso de una actitud determinada es el conjunto de creencias sobre las características que se asignan al grupo, sería la parte cognitiva o el estereotipo. El efecto y o la evaluación sería el prejuicio y el comportamiento sería la discriminación, que es lo que se presenta en muchas ocasiones en Colombia, o que muchas veces el prejuicio, los estereotipos y la discriminación van enlazados. Si bien hay una diferencia entre cada uno, va muy enlazado con el actuar del ser humano en la actualidad. Es ahí donde viene el tema de las actitudes. Se dice, como decía pues en el libro, que el estereotipo es más como un pensamiento que le viene a la persona por cierta característica o una clasificación grupal, mientras que el prejuicio es más la evaluación que se hace con respecto a una persona con esas ciertas características, y la discriminación vendría siendo el actuar que tengo yo como ser humano frente a esas características y frente a esa evaluación. Eso era lo que quería agregar. Muchas gracias. Listo, Estefan, muchas gracias por tu aporte. Bueno, y sigamos con Jennifer, entonces. Bueno, en el caso pues de lo que estamos hablando, la compañera Camila, Estefanía e Isabela, el los casos, las similitudes que encontré en los casos fue que todos son migrantes, todos son venezolanos, por ende son personas que son personas que llegan a otros países en busca de mejores oportunidades, no solo porque sean extranjeros, son personas malas, son personas que no son personas que son delincuentes, son malos, pues no. En cuanto a las teorías planteadas en las lecturas, también pude reconocer lo que nos dice Morales Domínguez, que nos plantea los estereotipos como imágenes mentales, median entre nosotros la realidad. O sea, los estereotipos en sí que nosotros los colombianos o nosotras las personas, muchas personas les dicen, clasifican a los extranjeros como personas que no deberían estar y como personas no, que no deberían estar en nuestro país. Y en realidad no es eso. O sea, son personas común y corriente que necesitan segundas oportunidades porque en sus países de origen no las pudieron conseguir. Son personas que por una o dos, que tienen que llegar tienen que llegar
a un determinado momento a robar o a hacer algo malo, es por la situación que ellos viven, porque igual ellos llegan, ellos migran a un país desconocido a buscar mejores oportunidades y en ese país donde llegan no las encuentran tampoco. Entonces es eso. Muchísimas gracias. Bueno, Jennifer, gracias por tu aporte. Bueno, voy a continuar con mi aporte. De pronto, relacionado pues con todo lo que ustedes dicen, y tiene que ver un poquito con el tema de las actitudes, ¿cierto? Porque siento pues que es importante que nosotros entendamos cómo se logra construir esa actitud en relación a este caso la migración. Y hablando un poquito de lo que nos dice Bello 2005, entonces nos plantea, digamos que 3 componentes de las actitudes que van a determinar toda esta, cómo nos disponemos nosotros, nuestros amigos, los colombianos, ¿cierto? En relación a los migrantes, en este caso los venezolanos. Entonces, tenemos un primer concepto que es un primer componente que es el cognitivo. Ese cognitivo va desde lo que se conoce, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros de este tema? El segundo componente es el afectivo. En el afectivo entonces se va a dar una calificación o se va a emitir un juicio. Puede ser positivo, puede ser negativo o vamos a ser prejuiciosos, ¿cierto? Y tenemos un tercer componente que es el conductual y el que habla ya del actual, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la relación de esos 3 componentes, va a ser nuestra relación con este tema, en este caso pues con los inmigrantes. Digamos que a partir de la lectura de los relatos de ustedes, yo encuentro que tenemos un estereotipo que es venezolano, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? Es venezolano. Eso es lo primero. Y tal como decía Estefa, pues el venezolano no es ni bueno ni malo, simplemente es un calificativo que se usa para hablar de un grupo determinado. Pero cuando ya se empieza a hablar del tema venezolano en un concepto de robo, de delincuente, de me va a quitar mi trabajo, entonces ya se le está dando, digamos que unas características diferentes. Eso sería pues como lo primero. Lo segundo, en cuanto a los prejuicios, es cuando ya estamos diciendo ese juicio afectivo que es, no me gusta. En el caso, por ejemplo, que yo planteaba, donde era una señora del aseo muy juiciosa, demasiado juiciosa, y la gente simplemente decía, yo no quiero que ella entre y me limpie mi habitación. ¿Por qué no? Porque es venezolana, ¿cierto? Entonces ahí hay un componente afectivo que está ligado a ese cognitivo y estamos diciendo, no quiero, no me agrada. Y eso que nos lleva posteriormente al actuar. Ese actuar entonces va a decir, hay racismo, hay discriminación, no entre acá, no me hable, no me mire, no me toque mis cosas. Y ahí se genera lo que decía Isa, entonces ya hay una exclusión, hay un problema social y no estamos, digamos que enfocándonos a ser un país incluyente o de pronto donde podamos recibir a otras personas, ¿cierto? Bueno, quería decirles también que encontré en las lecturas unos datos que me hacen pensar de una manera diferente y son los siguientes. Encontré que también hay bondad, porque en algunos de los relatos los venezolanos encontraban trabajo. Entonces, si bien vemos ese estereotipo negativo, también hay otros que les dan oportunidad porque creen que no es así. O sea que hay muchos que tenemos y podemos cambiar esa perspectiva y cambiar ese estereotipo de una manera positiva. Encuentro en las similitudes que son profesionales, es decir, ellos se vienen para acá y no es gente que uno diga, es que era el gamín o era el delincuente, no, eran profesionales y vinieron aquí a buscar una oportunidad. Trabajadores, por lo que encontramos en los relatos, y están con sus familias, no abandonaron a sus familias. Queremos darle un nuevo comienzo, queremos que los niños estudien, queremos que tengan otro espacio. Aquí no se puede, entonces busquemos en dónde. Y por lo tanto, creo que nosotros también como psicólogos, así como alguna compañera lo decía en su relato, yo en mi familia hay alguien que no, o conozco a alguien que habla mal de ellos y yo no estoy de acuerdo, yo trato que cambie como esa percepción y creo que ese es nuestro trabajo como psicólogos, poder ir un poquito más allá. Y quiero citar aquí rápidamente un poco también de Bello 2005, que es una teoría de disonancia cognitiva de Festinger, donde él habla cómo se forma un poquito ese concepto, ¿cierto? Y me pareció muy interesante porque te da las herramientas
para poder trabajar con un grupo y para proponer y para decirles de qué manera cambiar ese calificativo negativo al estereotipo y poder migrar hacia una sociedad más incluyente. Esa es pues mi participación al respecto. Me gustaría saber si alguna de las compañeras quiere agregar algo más. Dalila, a mí me gustaría como agregar ahí lo último que me dices, que como el rol del psicólogo, nosotras, como psicólogas en formación y futuros profesionales, debemos de unirnos contra la marginación, comenzando por nuestra comprensión, solidaridad con estos inmigrantes y las actitudes positivas de los intervencionistas. Convenciendo a la comunidad de dejar a un lado esos comportamientos estereotipados y las percepciones negativas de los inmigrantes. Perdón, y que estemos capaces de entender esto antes de juzgar o sacar conclusiones sobre alguien, como dice un dicho refrán, las apariencias engañan. Ver a alguien de repente vestido con ropa irregular o como no adecuada no significa que sea una persona que nos vaya a hacer daño o nos quiera causar daño. Debemos de entender que detrás de cada ser humano hay una persona que tiene muchas ganas de servir, de salir adelante y llevar una vida digna tanto para él como para su familia. Debemos ser tratados con respeto y pues por último creo que sinceramente que como psicólogos tenemos una tarea muy importante en esta sociedad y es en convertir esos estereotipos, esas actitudes y percepciones negativas, convertirlas en positivas para lograr una sociedad armoniosa y muy buena. Muchas gracias. Ahí no tengo Gracias, más que decir. Cami, por el aporte. ¿Alguna otra de las chicas quiere aportar? Yo quería también aportar quiero. también una más. Listo, No, vamos con tranquila. Estefa y después con Jenny. Dale, Para que Estefa. termines. Listo. Gracias. Yo también quería aportar algo que decía muy importante, Dalila, y era, aparte del rol del psicólogo, aparte de ser bondadosos con la gente migrante, porque no solamente hay migrantes venezolanos, sino hay cualquier tipo de migrantes en este país, porque recibimos muchísima gente. En este caso hablamos de Venezuela exactamente, pero hay muchos otros migrantes. Quería hacer un énfasis muy importante, es que los migrantes que tenemos en Colombia y que son venezolanos, en muchos de los casos son profesionales y han salido por necesidad. Y han salido y les ha tocado, por ejemplo, en el caso de mi compañero de trabajo con el que comparto mi trabajo, le tocó venir caminando desde Bucaramanga hasta acá, caminando, pasar por la frontera caminando, huyendo de la escasez, huyendo de la necesidad, y en el camino de huir de la escasez y de esa necesidad, se encontró con muchísimas casas y mucha más necesidad. Al llegar a un país desconocido, porque nunca había salido de su país, al llegar a un país desconocido, al perder su título, porque es una persona estudiada, él es enfermero, al perder su título, su economía y su estabilidad, él empezó a confrontarse a sí mismo y saber que tenía su familia tras de él y que necesitaba trabajar para poder alimentarse, para poder sobrevivir. Llegar a un país solo, entre comillas, a descubrir cosas que para él totalmente eran nuevas, que si bien hablamos español, no manejamos el mismo dialecto. Y él cuenta y dice que se le hizo muy complicado poder conseguir trabajo por los estereotipos, por la discriminación y por el prejuicio. Como ya lo mencionaba anteriormente, lo que es un prejuicio, un estereotipo y pues claramente la discriminación. También hay que tener en cuenta que los estereotipos van pasando de generación en generación y si no se cambia ese estereotipo puede quedar arraigado ahí por el resto de la vida, porque los estereotipos van pasando por medio de la comunicación y la interacción social. Ese es el trabajo que, como venía hablando Camila y Dalila, tenemos como psicólogos cambiar ese estereotipo, ese estigma que se le tiene a la gente venezolana, porque no, como salir de Colombia a Estados Unidos, que también se presentaba como esa migración, como sale gente buena, también sale gente mala,
que no podemos decir que no. Lo mismo acá en Colombia, como entra gente buena, entra gente mala. Y clasificar a una persona por su raíz o por donde viene es una discriminación, una xenofobia que no se puede manejar y que hay que tomar medidas drásticas. Por esa parte quería pues como hacer esa referencia y tenía pues y tener claro la diferenciación y la compatibilidad al mismo tiempo que tienen los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Gracias, Estefa. Y Jennifer, pues para terminar ya el foro. Y yo también quería aportar con respecto a lo que decía Lila y Estefa con lo de los migrantes que son profesionales y en sí, yo conocí un caso de un compañero de trabajo de mi mamá en Venezuela. Él era un coordinador de un colegio, ganaba millones y llega acá a Colombia en busca de mejores oportunidades y la única oportunidad que encuentra es trabajar en un supermercado ganándose ni siquiera un mínimo por el hecho de que es un venezolano o por el hecho de que es un migrante o porque no tiene un trabajo fijo. Él trabajaba por días, él trabajaba solamente fines de semana, sábados y domingos, entonces se ganaba prácticamente lo para la comida y lo que le alcanzaba solamente para la comida y para el techo, ya. Entonces es el hecho de que las personas salen a buscar mejores oportunidades, pero muchas veces no las encuentran, muchas veces antes pasan más necesidades. Por ejemplo, él le tocó que devolverse para su país de origen, a Venezuela, porque le dijeron, si usted, como el cargo de él es del gobierno, si usted no se devuelve, nosotros le quitamos el cargo. Entonces, él le tocó que devolverse a seguir pasando las necesidades. Si acá en Colombia pasaban necesidades, por allá está pasando igual de necesidades. Entonces, eh, no es el hecho de que un migrante puede venir a buscar mejores oportunidades, pero si no las encuentra, le toca que trabajar en lo que sea. Las personas, muchos Muchos pueden ser doctores, médicos y están trabajando en casas de familia, están trabajando de albañiles porque no encuentran nada más. Y es por el hecho de que los discriminan y porque simplemente por el hecho de que no son colombianos o no son oriundos de ese país, no les dan trabajo. Bueno, Eso era gracias como Jennifer por tu todo. aporte. Yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la tarde debatiendo el tema tan interesante, hablando un poquito de las lecturas, de Martín Baró, de la inclusión, del cambio de paradigmas, pero creo que el tiempo es cortico. Muchas gracias compañeras por sus aportes, súper enriquecedores. Y bueno, nos vemos en otro espacio. Doy por terminado el foro y les deseo una feliz tarde para todas. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Buenas feliz tarde. tardes.